Bienvenidos a un capítulo más de Hiperactivo Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Giovanni, mejor conocido en las redes sociales como el Monitor Geek. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. No, hombre, el placer es mío. Estoy muy emocionado de que estés con nosotros. Vamos a abordar muchos temas de cómics, películas. Hoy es el día donde mucha gente va a conocer este mundo del mundo geek. Pues esperemos. Muchas gracias. Muy bien, Giovanni. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿DC o Marvel? Oh, empezamos rudos, Empezamos rudos, ¿verdad? sí. A mí me gusta más DC. A mí me gusta más DC, pero creo que tiene que ver con. Es más o menos como el equipo de fútbol que escoges. O sea, a lo mejor si tu familia le iba a cierto equipo, es como más probable que tú le vayas como al mismo equipo. Ok, Pero, por ejemplo, en mi caso, el primer bonche de cómics que me regalaron mis papás fueron de DC. ok. Entonces creo que de ahí, pues bueno, dije, bueno, pues si ya tengo estos, voy a comenzar a leer estos y todo, entonces me clavé mucho con DC. Ya después, viéndolo, sí disfruto más el enfoque que tiene DC. O sea, más que el de Marvel. Ambas me gustan realmente, pero sí le tengo como un cariño especial a DC. Sí, fue tu primer acercamiento en el mundo de los Claro. cómics. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer cómic que tuviste de niño? Sí, fíjate que el primer, bueno, es que fue un bonche de cómics realmente. Ok. Me lo regalaron en Navidad. Y fue porque de las veces que tienes como, no sé, como que tienes 12 años y estás como en esa parte en la cual como te sientes como ya muy grande para juguetes y todo. Y pues bueno, yo le dije a mis papás que ya no quería juguetes en Navidad. Y me dijeron, oye, pues, ¿qué te regalamos entonces? ¿Ropa? Y yo, no, pues no, como ropa, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, de algo estás como más. ahí en medio, ¿no? Sí. Dije, oye, pues, ¿por qué no me regalan cómics? Eso fue lo único que les dije. Ellos no sé dónde los consiguieron, supongo que fueron a ver como varios puestos como de revistas y todo. Y los que encontraron fueron varios cómics de DC y de Superman. Y uno de ellos, que creo que fue el primero que leí, fue uno de la Liga de la Justicia, precisamente. Sí, Ok. sí, sí. Sí, y justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Eran cómics totalmente nuevos o fueron cómics que ya venían de tiempo atrás? No, eran nuevos. O sea, digo, para la época eran nuevos. Que también ya venían como un poco retrasados porque en esas épocas, que era una editorial muy famosa que se llamaba Editorial Beat, Ok. no salían como luego, o sea, como salía el de en inglés y luego salían aquí en México en español, no, o sea, sí tardaba un poquito de tiempo. Pero esos fueron los primeros cómics que leí. Hoy, muy bien. Hablando de cómics, yo tengo una duda. ¿Mm? ¿Cuál fue el primer... una pregunta también, va un poquito ruda. ¿Qué fue primero? Te voy a preguntar casi casi. ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, los cómics o los superhéroes? Los cómics. Los cómics, Los ok. cómics, sí, 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 sí. Pero ahí te va, o sea, es que hay sí es como todo un tema, como esto de cuándo comenzaron los cómics, porque primero tienes que definir qué es un cómic, ¿no? Exacto. Y hay un catedrático que se dedica mucho como a estudiar como el arte del cómic que se llama Scott McCloud, que él dice que un cómic es un conjunto de imágenes yuxtaposicionadas deliberadamente en secuencia, o sea, como imágenes una después de la otra, que tienen la intención de dar como información o presentar algún mensaje o alguna historia. Eso Ok. es un cómic. Ok. No necesita tener palabras, necesita tener imágenes. Y si nos quedamos con esa definición, pues bueno, realmente podríamos decir entonces que a lo mejor ciertos códices mayas o a lo mejor el antiguo arte egipcio eran como una especie de proto-cómic, ¿no? Ok. Era como un antecedente. ¿Por qué? Porque son imágenes yuxtaposicionadas deliberadamente en secuencia. Entonces, sí hay como un debate de cuándo comenzó el cómic, porque pues sí podemos tomar como estos como referentes como un precedente. Sí. Ya más en forma, por ejemplo, en Europa, a mediados del siglo XIX, pues ya existían como ciertos ya cómics ya impresos. Pero lo que nos referimos regularmente como cómic, o bueno, lo que sería el comic book, nace, bueno, digamos, en el que todo el mundo piensa cuando hablamos de cómics, Sí. nace en Estados Unidos, porque resulta que antes había dos lugares donde te podías encontrar como los cómics, que eran revistas, se llamaban revistas pulp. ¿Has visto Pulp Fiction, ¿No? la película? Ah, sí, 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 claro. Haz de cuenta que Pulp Fiction precisamente deriva de las revistas pulp. ¿Por qué? Porque eran revistas baratas, de violencia, eran revistas que no eran para niños, que pues, básicamente eran cómics. Sí. Entonces, podías leer cómics ahí o en los periódicos. Entonces resulta que a un señor se le ocurrió, bueno, ¿qué tal que en vez de que los niños tengan que comprar el periódico,
para leer los cómics, porque al final de cuentas luego solamente quieren el cómic, ¿por qué no reimprimimos varias historias en una revista? Y así nació el comic book en el que nosotros pensamos cuando nos referimos a comic books. Eso fue como en 1930 y algo, Uh, 1934, una cosa así. Al principio eran reimpresiones, ¿no? De historietas famosas que ya habían pasado en el periódico. Pero después se les comenzaron a acabar y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No? ¿Qué tal que hacemos historias nuevas? Y en estas historias nuevas, ahí fue cuando comenzaron los superhéroes, que fue en 1938, cuando una compañía decidió sacar un comic book basado en, bueno, con puras historias nuevas y que estuvieran enfocadas a la acción. ok. Y resulta que en el Action Comics número 1, decidieron, ¿por qué no le damos una oportunidad a este personaje que nos están enviando que se llama Superman? Y ahí fue cuando nació, pero realmente el superhéroe nació el 18 de abril de 1938 con el Action Comics número 1. Y fue Superman. Fue Superman. Wow, o sea, el primer superhéroe que existió fue Superman. Sí, de hecho de ahí derivan como todos los demás, o sea, incluso, por ejemplo, después de él, o sea, el segundo fue Batman. Y Batman precisamente deriva también de Superman, porque justamente la intención del escritor y del dibujante que hicieron a Batman era hacer algo alejado a Superman, pero que de cierta manera se pareciera, o sea, como que Sí, tuvieran cosas en común, pero que no lo copiara, sino que fuera como un opuesto. Y se creó como un balance muy interesante ahí, ¿no? Así como el día y la noche, sí. como el negro y el azul. Lo bueno malo y lo bueno bueno. Sí, 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 exacto. Sí, Ok. sí, sí. Oye, ¿qué influencia tuvo, hablando de más o menos por la época, qué influencia tuvieron los cómics, o más bien los superhéroes, en la Segunda Guerra Mundial? Porque creo que hubo ahí un tema de influencia, ¿no? Sí, más bien fue al revés, o sea, más bien la Segunda Guerra Mundial tuvo influencia en los superhéroes. ¿Por qué? Porque resulta que ya después descubrimos que lo que ocurre en el mundo, o sea, como los grandes eventos del mundo, tienen repercusiones en las historias que se cuentan. Tanto en los cómics, como en los libros, como en las películas, como en muchos tipos como de formas artísticas, ¿no? O sea, los grandes eventos de la historia de la humanidad tienen repercusiones en las historias de ficción que nosotros contamos. Si tú quieres conocer a una cultura, puedes conocerla, una de las maneras es a través de su ficción, porque realmente te hablan acerca de lo que está viviendo pues, esa cultura, de lo que consideran importante, a lo que le tienen miedo, todo Ujú. esto. Entonces, en este caso, cuando los superhéroes nacieron, que te digo que fue como en 1938, pues estaba todo este tema de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no entraba. Ok, O sea, Estados Unidos entró, me parece que en el 42, sí. pero resulta que ya había como un sentido patriótico ahí en el aire de que Estados Unidos quería entrar a la guerra, todavía no entraba, pero ya estaban como, pues digamos, las A punto ganas. de, Sí, sí. sí, sí. Entonces, todo este sentimiento patriótico, nacionalista hasta cierto punto, impregnó como a las historias de superhéroes. ¿Qué es lo que comenzó a pasar? Que se comenzaron a crear muchos superhéroes con estos motivos patrióticos, como el Capitán América, ¿no? Sí, justo. Hubo uno antes que se llamaba The Shield, que era, haz de cuenta que estás viendo el Capitán América, igualito, hasta tenía un escudo, pero se llamaba The Shield, ¿no? Ok. Incluso Wonder Woman, pues ves como el motivo como de la bandera de Estados Unidos, como en Sí, su, súper marcada. ajá, supermercado. Y los personajes que no fueron concebidos como patrióticos originalmente, como Superman y Batman, cambiaron y se convirtieron como pues en propaganda militar realmente, ¿no? Ujú. Entonces, este fenómeno que vimos en los primeros años de los superhéroes fue algo que se repitió una y otra vez. O sea, sucedió con la caída de la bomba atómica, sucedió con la Guerra Fría, sucedió con la guerra de Vietnam, sucedió con las Torres Gemelas. Cada uno de estos eventos históricos podemos verlo reflejado en las historias de los cómics. Sí, claro. Y además, siento que por ahí pudo, o tú acláranos, ¿de dónde nace la Liga de la Justicia? O sea, ¿empieza desde ese entonces como a esa unión o va mucho después? Un poco después, lo que pasa es que, digamos como el antecedente de la Liga de la Justicia, sucede más o menos en 1940, cuando, pues bueno, después de Superman y Batman hubo muchos superhéroes que fueron creados. No todos eran exitosos, Ok. pero la mayoría sí lo era. Entonces resulta que una compañía que después se convirtió en DC Comics dijo, oye, ¿por qué no juntamos como a estos superhéroes que no están vendiendo tan bien como para tener su propio cómic? O sea, ¿por qué no los juntamos en una historia?
Y así se formó un equipo que se llama la Sociedad de la Justicia. No la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Ok, Justicia. Que de hecho vimos un poquito de esta en la película de Black Adam. sí. Una versión como diferente, pero bueno, era como la Sociedad de la Justicia. Después, pues bueno, se termina la Segunda Guerra Mundial, los cómics de superhéroes se dejan de vender, o sea, prácticamente todos los cómics de superhéroes, así las ventas por los suelos. Los únicos que se mantuvieron a flote fueron Superman, Batman y Wonder Woman, fueron los únicos tres. Pero años después, años más tarde, como que DC empezó a meter como otra vez como esta onda de los superhéroes y creó versiones nuevas de superhéroes que ya existían. El Flash que conocemos, o sea, el de la película, el de la serie, es una versión nueva de otro personaje llamado Flash. El Linterna Verde que conocemos, el de la película y todo eso, es una versión nueva de otro personaje que ya existía que se llamaba Linterna Verde. Y de la misma manera que hicieron esto, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos como una versión diferente de la Sociedad de la Justicia? Y esta vez le llamaron la Liga de la Justicia. Pero eso ya fue 1960, 62 por ahí, O una sea, cosa. como 20 años, Como 20 años 20 años después. después. Ok. 20 años después. Entonces fue como evolucionando hasta que agarró ya fuerza. Sí, exacto, exacto. Oye, hablando de esto de la crisis que pasó en esa época de los superhéroes, ¿tú crees que hoy en día DC, Marvel o el tema de los universos esté pasando por una declive, usted, un tema así? Yo creo que sí, o sea, creo que ambas compañías se las están viendo muy duras. Particularmente, o sea, por ejemplo, sí hay como varias personas como especializadas en cine que han hecho como ensayos y análisis de que los géneros dentro del cine tienen un periodo de auge y tienen un declive y, o sea, pues, es inevitable, o sea, Sí. es imposible que algo se mantenga en tendencia durante tanto tiempo. Entonces, bueno, creo que esto es algo que ya le está pasando a los superhéroes, ¿no? Que de repente, por ejemplo, en el caso de Marvel, que eran como los que se consideraban los prácticamente como los intocables, ¿no? Sí. Así como los Los invencibles, dominaban, sí. los que dominaban siempre, pues resulta que ya tienen como ya ciertos como altibajos, ya como ya muy marcados, ¿no? Antes, digamos, como que las películas de Marvel tenían como cierto estándar, como que de cierto punto no bajaban Ujú. y tampoco subían, o sea, como que se mantenían como muy ahí, dentro de lo bueno, pero sabías que de cierto punto para abajo, o sea, como que no. Sí. Sabías que ibas a disfrutar una película de Marvel, ¿no? Por muy mala que fuera. Y ahorita de repente ya tienes como críticas, pues ya muy malas, ya tienen Sí. como reseñas como que de ciertos productos muy malas, pero creo que esto se debe a que han abusado de la fórmula. Sí. Creo que es como, es que no me puedes dar la, o sea, ya van como en la película 30 y algo. Como ya no me puedes dar Lo mismo. la misma película, Sí. ¿no? Eso por el lado de Marvel. Por el lado de DC, pues bueno, pues es que creo que a partir de su tercera, cuarta película de su universo, como que ya no sabes qué estilo tiene, como que hay Ujú. una película que es como de este estilo, otra de este, entonces como que nunca se terminó de formar. Entonces ahí pasa algo como muy curioso, ¿no? Como que siento que Marvel abusó mucho de tener un solo estilo Ujú. y DC pecó de no tener un estilo. Sí. Entonces como que dices, pues es que no sé si todos están en el mismo universo o no. Sí, y aparte como que cambian. Yo he visto varios Batman, o Ah, sea, varios tipos de Batman, varios tipos de Superman, y claro. siento que eso es lo que no ha permitido, ¿no? En DC. Sí, o sea, como, o sea, claro, o sea, por ejemplo, para las personas que son muy fans de estas películas, pues sí dicen, ah, bueno, es que esta película es esto, pero sí, para el público en general, pues realmente es como, es confuso. Y Sí. una película de 200 millones de dólares no puede ser dirigida a los fans solamente, porque los fans no van a hacer rentable una película de 200 millones de dólares. ¿No? No, o sea, necesitan de la audiencia como en general, o sea, sí necesitan como de que vayan las familias, de que vayan, pues sí, las personas que pues, a lo mejor no son tan fans de los superhéroes, digo, de los cómics, pues, Ujú. pero dicen, ¿sabes qué? Pues quiero ver la película de Black Adam. Sí. Necesitan eso, y es lo que no están logrando. Entonces sí, creo que a final de este año vamos a ver, o sea, creo que faltan los números de la película, se va a estrenar apenas la próxima semana de Marvels, Sí. que por ahí justamente los reportes indican que en venta de taquillas va muy bajo comparado con todo lo que ha hecho Marvel, y la de Aquaman, que esa puede ser como una sorpresa, es como un volado, Sí. Aquaman, porque la primera nadie esperaba que fuera un éxito. Sí. Y Sí. fue la película más exitosa de toda la historia de ese cómics, de ese universo. Entonces están esperando que a lo mejor pues, sea otro golpe de suerte igual. O quién sabe, a lo mejor es como ya el, pues así como el,
pues ya fue. Sí, Entonces creo que ambas compañías están como atravesando como ciertos sí, problemas, una ¿no? crisis. Y además, hay muchas personas que no entienden cuáles son las diferencias entre Marvel y DC, ¿no? O sea, hay muchas personas que, de hecho, ni siquiera saben qué personajes están en Marvel y cuáles en DC. Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias? O sea, en cuestión a lo que la gente ve. Ah, mira, yo me iría, o sea, por ejemplo, si es alguien como no tan clavado, digamos, como el público casual, Ujú. yo les diría, bueno, DC es la Liga de la Justicia, Marvel son los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Spider-Man, por ejemplo, de DC a lo mejor también les diría, son los Jóvenes Titanes, ¿no? Que Sí, también es como un equipo que no era famoso, bueno, tan famoso fuera de los cómics hace 20 años, pero la serie animada es como muy recordada, ¿no? Como sí, particularmente si tienes 25 años, una sí, onda así, te tocó la serie de sí, los jóvenes titanes, sí, ¿no? Entonces, si es un público casual, yo empezaría. Estos son como los personajes de DC son estos equipos, los personajes de Marvel son estos equipos. Si ahora nos metemos como un rollo como un poquito más profundo, yo diría que la diferencia central es el enfoque. DC Comics siempre ha visto como a sus personajes de una manera más mitológica. O sea, sí es como, el enfoque de DC siempre ha sido como dioses que se visten de superhéroes e intentan ser humanos. sí. En Marvel es lo contrario, es como humanos intentando ser Ser dioses, dioses, ¿no? ¿cierto? Es un enfoque como diferente. En Marvel el enfoque siempre es más como, por ejemplo, que se sienta más personal, ¿no? Como, ¿dónde viven? En la ciudad de Nueva York, Sí, ¿no? Que existe. En DC Comics, ¿dónde viven? En Metrópolis, ¿no? sí, En Ciudad Gótica. sí. Es como un poco más como alejado de nuestra realidad lo que es DC. Pero tienen mucho, o sea, así como que son más solemnes, creo yo, como el enfoque de DC, no siempre digo, cada cómic tiene como su estilo y todo, pero yo diría que en lo general, DC Comics es más solemne que Marvel. Que Marvel. Ujú. Sí, además yo he notado una diferencia que es como muy marcada, donde veo más sangre en DC que en Marvel. Realmente no, pues es que depende del escritor y del cómic. O sea, si estamos hablando de los cómics, cada compañía tiene como muchos títulos Ok. y cada uno de esos títulos tiene un enfoque diferente. O sea, por ejemplo, si hay cómics que son escritos así como, sabes que este va para los adolescentes, tiene ciertas temáticas adolescentes. Este es más como para los adultos, entonces ya como le meten cosas más como para los adultos. Entonces, cada uno de estos universos, digamos que tiene como sus líneas y tienen como pues, sus ejemplares que le venden como a cierto sector demográfico, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, de un tipo para acá le ha vendido mucho como a un sector que se llama los young adults, los adultos jóvenes, Ujú. que son como tipo, o sea, son young Sí. adults, pero son como de 13 a 17 años, Sí, una sí, sí, cosa sí, así. sí. Sí, 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 yo ya me sí. iba a sentir como parte de, pero sí, No, muy o sea, cierto. sí, o sea, no sé por qué le llaman como young adult, o sea, no es una etiqueta que se haya inventado de ese, es una etiqueta ya de branding, ya como de libros, ya como de muchas cosas, que es como el sector de los young adults, pero son más como adolescentes, como empiezan a ser adultos, pero Sí, más adolescentes. sí, sí. ¿Y tú qué diferencia has visto? O sea, X-Men como que tuvo un tema de un cambio generacional, ¿no? Se Ajá. notó mucho el tema de que hayan ya jubilado algunos actores que ya no daban para más, ¿no? ¿Sientes que eso necesita Marvel o necesitas o tú crees que Marvel se debió de haber aferrado a sus personajes un poquito más? Yo creo que el gran problema de Marvel vino con Disney Plus. O sea, yo creo que Disney Plus fue el punto en el cual el universo cinematográfico Marvel comenzó a tambalear. Sí, ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, o sea, muchas empresas quisieron entrar como al juego como del streaming durante la pandemia, ¿no? sí, Porque dijeron, bueno, es que Netflix está reportando millones de dólares y pues obviamente todas las empresas dicen, pues yo quiero de esos millones de dólares. sí, Disney como que dijo, bueno, o sea, nosotros somos Disney. Tenemos no solamente todo el catálogo de grandes clásicos, o sea, tenemos también franquicias como Star Wars, tenemos franquicias como Marvel, entonces, pues bueno, vamos pues a jugar con todo eso. Y lo que le dijeron a Marvel fue, necesitamos una serie cada 3 4 meses. O sea, ¿para qué? Para que la gente siga pagando Disney Plus. Y realmente eso, o sea, Disney Plus fue como, te voy a dar las películas de Disney. Y por ejemplo, o sea, a menos que seas muy fan de Disney o tengas a lo mejor sí, lo consumes todo el eh, día.
Pero pequeños no. en la casa, o sea que si es Sí, bueno, le pongo los Aristogatos y le sí. pongo la familia del futuro y luego le pongo la Sirenita. A menos que tengas niños en la casa, por ejemplo, yo no veo Disney Plus. ¿Ni yo? O sea, lo tengo, pero no lo veo. Sí, O sí, sea, yo igual. lo tengo como, o sea, y De yo, respaldo, ¿no? ajá, pero es que, por ejemplo, en mi caso es como, yo lo tengo y sé que no lo voy a ver. Y Sí, aparte lo tengo porque me sale muy barato porque lo comparto con mi sí, familia, ¿no? Entonces como entre los hermanos, no, pues un mes te toca a ti, un mes me toca a mí, sí, entonces como fácil, ¿no? Pero yo sé que lo voy a ver como por las series de Marvel que, por ejemplo, al principio de Disney Plus sacaban una serie de Marvel cada 3 meses. sí, Y por eso no lo, o sea, por eso tenías Disney Plus, porque bueno, es que primero fue WandaVision, luego fue que Mandalorian, luego sí, fue que la de Loki, entonces como que caes en este juego de, bueno, pues es que, pues lo tengo Disney Plus para ver un capítulo a la semana de sí, la serie que está ahorita saliendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que creo que le forzaron la mano como a Marvel, entonces, de repente, o sea, haciendo cuentas de números, no me acuerdo cómo está, pero por decir algo, supongamos que las primeras 3 fases de Marvel, si tú te sientas a maratonearlas, te las acababas, pon tú, en 40 horas, las sí, primeras 3 fases. sí, 40 horas te tenías que echar. Y resulta que la fase 4 nada más, tenías que invertirle como 50 60 horas. O sea, era más de tiempo la fase 4 que las primeras 3 fases juntas. sí, Entonces ya tienes muchas cosas que obviamente mucha gente no ve, ya se siente ya está pesado, se siente como tarea de, o sea, por ejemplo, yo lo veo en mi hijo que le digo, oye, ¿quieres ver esta serie? ¿Qué tengo que ver para entenderle? Pues mira, o sea, pues tendrías que ver esto. No, no, vélate. O sí, sea, sí ya me dice, sí. vélate. Yo la veo porque es mi trabajo, ¿no? O sea, sí las veo todas porque es mi trabajo. Pero si no fuera mi trabajo, la verdad es que yo ya habría dejado como varias, ¿no? Sí, no, yo la verdad también tengo Disney Plus y yo creo que lo consumo una vez al mes. Sí. Y mis hijos también tengo dos niños. No es como que muy divertido porque no le entienden. No les tocó el tema de su generación. Y de pronto veo, por ejemplo, WandaVision, la serie. ¿Tú qué piensas de todas esas series que sacó de Marvel? Bueno, mira, te voy a decir, la mayoría no me gusta. O sea, la mayoría. Por ejemplo, Capitana Marvel, bueno, Miss Marvel, perdón, Miss Marvel, Hawkeye, se me hicieron así como, Ujú. o sea, es como, por ejemplo, Miss Marvel me aburrió muchísimo. Hawkeye también más o menos. Me gustó Loki sí me Creo gustó. que es lo rescatable, ¿no? ¿Sabes cuál es mi favorita? WandaVision. WandaVision es mi favorita, pero el final, lo odié el final. O sea, el Sí, final fue como... sí. Porque creo que una crítica que muchos como llevamos haciendo es como, es que Marvel, me estás dando siempre lo mismo. Ujú. Y de repente veo WandaVision y los primeros 2 capítulos son rarísimos. Sí, yo también lo vi y dije, ¿qué está pasando? No Sí, entiendo, sí. exacto. O sea, sí entiendo por qué muchos fans dicen es que a mí no me gusta WandaVision. Y lo Sí, entiendo perfectamente. sí, Porque es algo muy diferente. Pero a mí me gustó mucho, está así como, a ver, están explorando la visión de mundo de un personaje a través de la cultura pop. A mí se me hizo una chulada, se me hizo como tan bien logrado. Aparte creo que cayó en un momento de la pandemia en el cual todos estábamos como completamente encerrados, casi sí. casi. Y era como, por ejemplo, en el mundo geek fue como muy padre porque todo el mundo tenía teorías cada semana y estabas como, o sea, sí te dejaba en el cliffhanger y a mí me encantó la experiencia de ver WandaVision, me encantó. El final, o sea, me gustó mucho aparte que fue algo muy alejado al UCM, a Ujú. Marvel, o sea, fue muy alejado. Pero el final fue lo más Marvel que yo haya visto. Sí, Es como, lo echaron pues a perder. sí, es como vamos a meter a los militares, pues siempre son los militares, ¿no? Sí, Así como vamos a meterlos. Y de repente la bruja buena contra la bruja mala, que es también como otro cliché de Marvel, ¿no? Como que tienes como al superhéroe y el villano tiene los mismos poderes del superhéroe, pero es malo, ¿no? sí, Lo tienes con Iron Man, lo tienes, hay un montón, ¿no? Con Ant-Man, en este caso WandaVision. Entonces, mi favorita, a pesar del final, es WandaVision. Después yo creo que sería Loki, y por ejemplo, hay otras que se me hicieron como oportunidades desperdiciadas. Creo que Falcon and the Winter Soldier tenía un mensaje que estaba ahí, sí. cantadito. Ahí estaba, pero pues simplemente no, No lo supieron aprovechar no lo supieron tampoco. aprovechar. Y lo mismo me pasó, por ejemplo, con Secret Invasion, que creo que pudieron hacer una serie muy interesante,
y pues se quedó como una de las más X de todo el Sí. mundo. Sí, sí, sí. Sí, tú que hablando de Disney Plus o Disney en general, el tema de la inclusión fue un tema como que muy nuevo, o sea, en la actualidad es sorprendente que todavía no tengamos ese tanto lenguaje como de inclusión, como tema de racismo y muchas cosas que han pasado. Tú ves, yo creo que fue muy positivo el tema de Disney, de que Disney haya metido mucho tema de inclusión, pero no fue como muy positivo para la audiencia en algunas películas. Fíjate que es un tema complicado y de muchos matices, porque muchas veces como que la audiencia piensa que tienes que estar como a favor o en contra, Sí, ¿no? O sea, pero creo que es que no puedes estar como completamente como a favor o en contra, es que tienes que explicar que hay muchos matices, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan, ¿la inclusión es positiva? Sí, o sea, yo sí quiero que haya más inclusión, no solamente como en los personajes, sino también en los directores, en los escritores, en las personas detrás de cámaras, porque esas personas le dan vida a personajes diversos que se sienten reales. Por ejemplo, un caso que me gusta mucho comentar es el de Miles Morales, que fue este Spider-Man. sí, Cuando salió en los cómics, fue escrito por un escritor blanco. Y uno, o sea, Miles Morales cuando salió en los cómics fue odiadísimo, odiadísimo. O sea, quien te diga, no, no es cierto, Miles Morales, no, no. Miles Morales fue odiadísimo y es de esos casos en los cuales todavía encuentras artículos de internet que lo cubrieron en su momento, ¿no? sí, O sea, fuentes grandes. Pero, o sea, ¿fue bueno meter a Miles Morales? Sí. O sea, la inclusión fue positiva. La manera en la que se hizo que fue escrito por una persona blanca que tenía las mejores intenciones. sí, ¿no? Entonces, él quería como hacer como el mundo de los cómics más diverso, buenas intenciones. Mal ejecutado, ¿por qué? Porque cuando lo escribió se sentía como una caricatura de lo que era ser afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces como que hay cosas que no se sentían reales, que incluso dicen, pues es que Miles Morales no, o sea, no era un buen personaje realmente, se sentía como una caricatura de lo que un afrodescendiente debía de ser. No es un caso aislado, por ejemplo, cuando salió Shang-Chi en los 70s, el escritor dijo, yo quiero traerle diversidad, igual, las mejores intenciones, ¿no? Sí, Y pues resulta que lo terminaron dibujando así su piel color amarillo, pero amarillo así sí, pollo, sí, porque, sí, pues, sí. porque era asiático, ¿no? Sí, exacto. Entonces, buenas intenciones, mala ejecución. Entonces hay que hablar como de todo esto, ¿no? De que, pues sí, hay veces que hay buenas intenciones, hay veces que están mal ejecutadas, pero, por ejemplo, en el caso de Miles Morales, después, cuando salió la película de Into the Spider-Verse, ya tuvo como un director afrodescendiente que le dio una cultura y un lenguaje que ya se sentían reales. Sí. Entonces, bueno, tienes esto y el hecho de que muchas personas dicen como, no, pues Miles Morales no es inclusión forzada porque ya existen los cómics desde hace mucho tiempo, o sea, 10 Sí. años, o sea, no era Sí. como, wow, un montón de tiempo, ¿no? Pero tienes todos estos, y ya ahorita, o sea, Miles Morales es un personaje muy querido, es un gran personaje, entonces, yo sí estoy como a favor de la inclusión, pero hay que hablar como de todos estos matices. Y hay que hablar también del hecho, o sea, sí entiendo por qué muchas personas dicen, es que no me gusta. Sí lo entiendo, de verdad sí lo entiendo, ¿no? Pero creo que hemos caído como en el error como de pensar de que es como bueno o malo. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no? Es más fácil dar una respuesta rápida, cuando realmente la realidad es mucho más amplia. En el caso de Disney, que dicen, oye, es que solamente lo hacen para vender. Claro que lo hacen para vender, porque son empresas. Sí. Cuando hacían personajes únicamente blancos y heterosexuales, también lo Lo hacían hacían para para vender, vender. No claro. lo hacían por la bondad de su Sí, corazón, ¿no? Entonces, malas intenciones, pero bueno, hay veces que los resultados son positivos, ¿no? sí. Entonces, Y creo que necesarios ya hoy en día, ¿no? claro. Oye, Giovanni, tengo una duda. Estuve analizando muchos de tus videos y Ay, hablas gracias. mucho hablaste de un video que me llamó mucho la atención. Yo leí hace muchos años este libro de Robert Kiyosaki, Ujú. ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, donde te habla del juego de la rata, ¿no? Donde estás atrapado, si no sales del sistema, estás atrapado trabajando, trabajando, trabajando y nunca vas a salir de eso, ¿no? Hiciste un análisis que me llamó muchísimo la atención de Malcolm el de en medio, donde hablas de la trampa de la pobreza, ¿no? ¿Se te hace que es Sí. similar? ¿Has leído este libro? No he leído el libro. Ok, No, nunca he leído el trabajo de Kiyosaki. Sí lo ubico, pero nunca lo he leído. Este,
Fíjate que en el caso de Malcolm, queríamos, más bien, esto surgió como al revés, porque hay dos maneras en las que surgen como temas para videos. Hay veces que veo como una serie o una película y digo, esto te habla como de esto. Y hay veces que tengo un concepto que digo, creo que se me hace importante hablar de este concepto, del concepto. Y digo, bueno, ¿con qué puedo tocar el tema? Sí. Y ese fue el caso de Malcolm, ¿no? Ok. Como que traía el tema como de la trampa de la pobreza, como este concepto y todo. Dije, creo que aplica bien como para Malcolm, porque se me hace como muy curioso que, o sea, ellos, o sea, uno, fueron como súper populares en Latinoamérica, Sí. que no fueron tan populares en Estados Unidos. O sea, Malcolm el de en medio es una serie que es mucho más popular en Latinoamérica que en Estados Unidos. Wow. Ajá. Y, por Porque ejemplo, encaja más, ¿no? Yo creo. a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor sí es así, ¿no? Porque, por ejemplo, eso como del pastel de sobras que hace la mamá. Sí. O sea, pues yo también me acuerdo que había como un día, todavía hay como un día en la casa del cual, bueno, hoy toca como las sobritas de todo lo que quedó como en Sí. la semana. A lo mejor no lo haces en un pastel como la Sí. mamá de Pero en un Malcolm. guisado. Sí, o en un guisado, o bueno, sabes que a ti te toca esta chuleta que sobró, a Sí. ti te toca este cachito de milanesa, a ti te toca el picadillo, Sí. pues, o sea, sí es algo con lo cual te puedes Sí. identificar, la neta, ¿no? Y se me hace muy interesante porque justamente te hablan de que no importa qué tan talentosos sean ellos, porque a fin de cuentas toda la familia es talentosa para algo, pero caes en cuenta de que, pues, estos mitos de la meritocracia y todo, pues, o sea, si Malcolm hubiera nacido en una familia mucho más rica, ahorita estaría como mucho más lejos. Si él va a llegar lejos, seguramente, como dijo su mamá al final, va a llegar a ser presidente, pero le costó, seguramente le costaría muchas veces más trabajo que una persona que ya tiene como los medios, ¿no? Y eso que se trata de un genio así como, pues como Malcolm, ¿no? Sí. Entonces se me hace como interesante como abordar como todos estos temas, ¿no? Y más siendo como una serie que es como tan, pues tan querida en el público Sí. latinoamericano, ¿no? Sí. Sí, 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 súper. Y en temas de. Vamos a echarnos un. Salud, salud. Salud. En temas de hablar, quiero fusionarte como dos preguntas. Si tú fueras niño, regresemos a la época de Giovanni de niño. Si pudieras tú crear un cómic, o más bien un superhéroe, ¿cuál sería tu superhéroe? ¿Cómo lo crearías? Fíjate que no lo sé. Y te voy a decir, o sea, y sí es algo que me han preguntado, o sea, no solamente como el Giovanni de niño, sino así como si tú crearas como un cómic ahorita, ¿de qué sería? Y sí tengo ganas como de escribir algo, pero siento que necesito tener como una muy buena idea, como un muy buen concepto. Sí, O sea, como que, o sea, hay otros creadores de contenido que han también como sacado sus cómics y todo, y les ha funcionado y todo muy bien, ¿no? Entonces quiero como tomarme mi tiempo porque siento que aún no he encontrado como esa idea que diga, así como, este es el sí, concepto que quiero desarrollar. O sea, seguramente tendría que ver algo como con una versión alterna de Superman. Sí, sí, o sea, casi estoy seguro que sería como, o sea, ya ves que hay como estas versiones alternas, por ejemplo, en The Voice hay un Superman como, sí, como Homelander, ¿no? sí. En Invincible está Omniman. Entonces, seguramente sería como algo así, pero todavía no sé de qué manera abordarlo que sea como original y diferente a lo que hemos visto. Porque sí tendría que ser como algo, como que sí soy, como que sí quiero ser como muy exigente con algo así, porque solamente puedes tener un primer superhéroe, entonces. Sí, Sí, es un tema muy. sí. Fíjate que yo si lo pudiera hacer, estaba viendo también ahí parte de tu contenido y a mí me gustaba mucho la lucha libre. O sea, yo el tema de ir a la lucha libre, siempre me llamó mucho la atención. Yo si pudiera haría un superhéroe que fuera un luchador, ¿no? Y me llamó mucho la atención en parte de tus videos donde hablas de cómo también ha evolucionado el tema de la lucha libre. Por ahí pusiste en un video que fuiste y detectaste algunos cambios. Sí, fíjate que yo de niño me gustaba mucho la lucha libre. Mi papá me llevaba muy seguido. Yo soy de San Miguel de Allende. Ok, Entonces, haz de cuenta que llegábamos a la lucha libre y pues realmente no había mucha gente, ¿no? O sea, y iban así como, pues nombres así como Tinieblas y Octagón y La Parca y Fuerza sí, Guerrera y todos estos. O sea, pues era muy poca gente la que iba realmente, ¿no? O sea, eran sillas de esas como de la corona,
así, o sea, en un lugar así, estaba como el ring. De hecho, si llegabas, o sea, yo me acuerdo que llegábamos como temprano y dejaban que los niños se subieran al ring a jugar. Sí, Sí, entonces pues yo, o sea, yo agarraba y me subía y era de lo más normal. sí, No había con mucha gente y ya después, no, niños, ya bájense, ya va a sí. empezar. Ah, pues bueno, te bajabas, terminabas y estaban los luchadores, pues sentados ahí, así Sí, como, cambiándose y todo, sí, así, sí. ¿no? Ibas, les pedías como su autógrafo y todo. Un día, por cierto, pequeña anécdota, un luchador llamado Fuerza Guerrera se enojó conmigo porque yo estaba con las primeras filas, pues como, pues sí, como cerca del pasillo, y Sí. yo traía una pluma colgando porque traía mi libretita porque le quería pedir su autógrafo a los luchadores. No me digas que le Entonces, sacaste un ojo o algo, porque... de esas veces que estás jugando así con la pluma, Sí, y, o sea, yo estaba viendo la lucha y en eso pasa Fuerza Guerrera a un ladito sí, de mí y le pegué con la pluma en el brazo. Y Fuerza Guerrera se me acercó así, niño, ¿por qué me pegas? sí. Y yo, o sea, Era de juego, obvio, ¿no? ¿O si era real? no, si era Si era real. real. Bueno, yo lo sentí Sí, completamente sí, real, sí. sino, o sea, no me dijo, o sea, yo supongo que él pensó que le había pegado a propósito, porque me dice, ok, no te caigo bien, tú eres técnico, yo soy rudo, pero ¿por qué me pegas? Sí, O sea, sí me dijo así como, niño, compórtate, ¿no? sí, Yo no supe qué decirle, porque, o sea, pues yo tenía que 6 años sí. y que el luchador te Sí, diga sí, que te así digas. como se ponga así de frente. Ya mi papá, oye, disculpe, fue un accidente, estaba jugando. Ah, bueno, ya como agarra, ya Pero tu se... papá, Sí, no, ¿seguro o también así como con miedo? no, mi papá sí, Sí. sí, También enojado, ¿no? sí, Supongo. sí, mi papá como pues también enojado, oye, ¿sabes qué? Estaba jugando, no fue a propósito, fue un Sí. accidente. Y ya, ahí quedó. Pero, o sea, sí de niño me gustaba mucho, pues todo esto como de la lucha libre. Y tenía mucho tiempo que no iba. Y resulta que un amigo mío me invitó a la Ciudad de México. Oye, pues vamos, ¿no? Voy con unos amigos a la Arena México. Yo nunca había ido a la Arena Ok. México. Y sí se me hizo como una experiencia muy diferente. Sí. Sí es como, o sea, llegué aquí a Querétaro y le platiqué a mi pareja. Dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que vi que, pues, pasó, pues así, ¿no? Vi, por ejemplo, vi muchos godines, ¿no? Así Ujú. como salidos de la Sí. oficina, vi muchos hipsters todavía, ¿no? Vi muchos extranjeros, Sí. muchísimos. O sea, dije, "Wow, nunca había Pero visto". increíble, asiáticos, yo la última vez que fui, Ajá. vi demasiados asiáticos, o sea, y una vida, vi alemanes, vi franceses. Sí, alemán, o sea, ándale, o sea, ni siquiera como estadounidenses, ¿no? O Sí, sea, no. vi alemanes, franceses, sí, yo también. Y de repente una cerveza a 100 pesos. Ay, no. Es como... Sí, y hasta adelante bien, lo que les gusta es ver el tema de poderles decir de groserías y gritarle a los luchadores. Yo veía a los chinos que les decían, o sea, en mandarín, les decían de cosas y groserías, los alemanes. Bueno, a lo mejor le decían Dios te bendiga, pero como era en japonés, Sí, a no lo entendimos, ¿no? mejor. Sí, me llamó demasiado la atención que hoy en día la lucha libre, que debería de no ser tan popular, está muy internacionalizado ya. Entonces vi ese video y me llamó muchísimo la atención y dije, wow, o sea, no fue nada más mi perspectiva, porque también yo cuando llevé a mis hijos, yo fue así de chinos, alemanes, Sí. ¿qué está pasando aquí, no? Y Está los raro. precios además subieron. Mucho, mucho. Y Sí. fíjate, o sea, por ejemplo, llegué y le platiqué a mi pareja, oye, fíjate, me pasó, o sea, yo llegué como curiosidad, o sea, es que fui a la Ciudad de México, fíjate que fui con tal amigo y todo, pues llegas y platicas, ¿no? Me dice, oye, ¿y si hacemos un video de eso? Le digo, pero, o sea, ¿qué digo? O sea, porque, o sea, yo no estuve ahí hace 2 años como para saber qué pasó, o sea, cómo estaban los precios, ¿no? O Sí, sea, a menos que podamos encontrar una fuente o algo como que pueda confirmar esto, yo la encuentro y ella es muy buena. Ella, por ejemplo, ella es periodista de investigación, uh, trabaja mucho como con temas como, o sea, ella regularmente de lo que escribe, ella es como, escribe sobre gobierno, escribe sobre que las obras de 5 de febrero y su especialidad es periodismo de investigación. La verdad es muy buena, sí, como para sacar cosas así como que el gobernador dijo hace 3 años, lo encuentra. Lo sí. encuentra, no, hace 3 años dijo esto. Entonces dice, pues yo lo checo. Y sí, justamente se encontró con un podcast especializado en lucha que tiene muchos años y justamente abordaron esto mismo en un episodio. Entonces, bueno, ya como que pudimos hacer el video porque ya no solo era como mi perspectiva, ¿no? Es como, ya puedo abordar el video diciendo, yo vi esto. Y ya después nos metimos a investigar y este podcast que se dedica a eso opina lo mismo. No estamos diciendo como que sea como verdad absoluta, es como, yo vi esto.
este podcast vio lo mismo. Mm. Entonces ya podemos como tener como un poco como un piso firme, ¿no? Como Sí. para decir, bueno, el video está sustentado en esto. No, y a mí yo en cuanto lo vi me hizo mucho sentido y dije, no, estaba yo equivocado. Pero Giovanni, viendo la evolución que han tenido tus redes, me llama mucho la atención que viendo como tus videos y tu historial, hubo un pico durísimo en tema de influencers en la pandemia. ¿A ti cómo te fue con esto? Fíjate que, bueno, yo soy músico, realmente eso fue lo que estudié, a eso me dedicaba principalmente antes de la pandemia. O sea, mi trabajo principal era ser músico. Ok. Y ya hacía videos, pero era como, pues bueno, como el trabajo como de medio tiempo, ¿no? Así como, Lo veías como trabajo, como hobby. Ya era trabajo, Ok. porque sí, o sea, sí tenía miras como a dedicarme, o sea, ya cuando salió la pandemia, ya por ejemplo, yo estaba recibiendo algo como de dinero de YouTube y todo, no mucho, porque pero era como un dinerito así como para pagar una parte de la renta, ¿no? Ok. Para comprarme mis cómics el mes, ¿no? Así como, Sí. bueno, con este dinero, pues agarro y me compro mis Sí. cómics, ¿no? Pero pues obviamente de ahí no mantenía como a la familia, no era como, pues yo tenía como mi trabajo de músico, era lo principal, y ya en el tiempo que me sobraba, pues bueno, se lo dedicaba a esto. Pero ya estaba ya más estructurado y todo. Cuando llega la pandemia, creo que la pandemia fue particularmente difícil para todas aquellas personas que trabajamos como en un ámbito como de entretenimiento, cosas como bares, restaurantes, teatros, escenarios, todo esto fue particularmente difícil porque fue lo primero que cerraron, Sí. como bares, no, 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 nada de eso, nada de eso. Y fue de lo último que regresó, ¿no? Porque pues sí, ¿qué vas a ver primero, las escuelas o los bares, ¿no? Sí, no, pues las Sí, escuelas, sí. sí. Curiosamente muchas escuelas abrieron después que los bares. ¿Cómo? Sí, Sí. sí, Y sí es cierto, ¿eh? Porque muchos sí. regresaron, todavía seguían en línea después de... Exacto. Sí. Y entonces, o sea, pues de repente, pues tú tienes un trabajo, ya tienes como varias fechas pues pactadas, ¿no? Y de repente te las van cancelando todas, ¿no? ¿Qué crees ya? No, es que ya no se va a hacer. Sí. Y como músico, pues no tienes ningún tipo de seguridad así como de, o sea, si no trabajas, no No cobras. comes. Sí, no, sí, así, ¿no? Muchos compañeros, o sea, por ejemplo, hicieron de que unos se pusieron a vender cubrebocas, otros se pusieron a hacer comida, una amiga, comenzó a vender que quesos, ¿no? A domicilios y todo eso. Y, por ejemplo, yo dije, bueno, pues, o sea, me quedé sin tocar. Daba clases en una escuela, me siguieron pagando todavía como un mes entrada como la pandemia, sin dar clases, sin trabajar. Ya después de un mes la directora me dice, profe, pues es que está difícil la cosa, o sea, los papás no están pagando tampoco. Y sí lo entiendo, la verdad, Ujú. porque ella era como, o sea, no era como una escuela como grande, con varios socios y todo, o sea, era ella, ¿no? Realmente, como Sí. todo caía en ella. Entonces realmente, o sea, sí, nunca le guardé como ningún tipo como de rencor, porque yo entendía que también le estaba pasando Todos. mal, ¿no? No, pues sí, pues ni modo, pues no se preocupe. Pero ahora que regrese a las clases, pues le vuelvo a hablar. Ah, pues bueno, está bien. Y dije, bueno, voy a dedicarme a hacer videos. O sea, esto me está generando algo de dinero. Yo subí antes 2 videos al mes en YouTube. Y de repente con la pandemia, pues bueno, ya tenía todo el tiempo para hacer videos. Y de repente comencé a subir 6 7 videos Al mes. al mes. Ok. Ajá. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si funciona. Afortunadamente funcionó. O sea, sí, obviamente más videos, más dinero y de repente comenzó a crecer y dije, esto es lo que quiero. O sea, de entrada esto era lo que ya quería hacer, ¿no? Sí. Más bien como que la pandemia fue el empujón, fue como aventarme así como a la alberca, así como sin saber nada. Órale, Sí. así como no tienes de otra. Lo que te dijo esto es lo tuyo y ya Sí, no te puedes echar para sí, es atrás. como, Sí. o nadas o te ahogas. Sí. Afortunadamente funcionó y ahí fue cuando, pues bueno, el canal como ya despegó, ya los videos se hicieron como más grandes, comencé a subir, bueno, y ya después de eso ya comencé como a subir contenido en otras redes, eso apenas va creciendo, pero YouTube es la red principal y sí, la pandemia, pues sí me obligó, las circunstancias me obligaron como a tomar esto como trabajo como de tiempo completo. Ya ahorita ya realmente ya es al revés. Entonces, por ejemplo, mi trabajo principal son las redes sociales y ya si me queda algo de tiempo, pues bueno, ya voy a tocar a algún lugar o si tengo ganas, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy y toco, ¿no? Y ya se invirtió el papel. Sí. Sí, eso es la parte importante. Y
algo que todos hemos pasado son situaciones difíciles. En todo el tema de las redes sociales, todas las personas que quieren incursionar en esto se dan cuenta que es un camino bonito, que es un camino donde tienes que ser consciente que al principio lo tienes que hacer sin prácticamente ninguna retribución. Pero ¿cuál fue tu reto más difícil de superar? O sea, me queda claro que tuviste una oportunidad muy bonita para, ¿no? O sea, la pandemia fue una oportunidad Sí, que te obligó, entiendo, entiendo. pero qué difícil fue, o sea, ¿cuál fue tu principal rival? Porque hay veces he platicado con muchas personas y me dicen, híjole, a mí quien fue mi obstáculo principal, pues fui yo, ¿no? O fue la familia que no creía en mí. ¿Cuál fue ese obstáculo que a ti? Pues mira, creo que uno tiene varios como obstáculos, ¿no? O sea, son muchos, ¿no? Al principio, por ejemplo, es como, o sea, desde que tienes la idea a que la ejecutas, Sí, creo que ese es un primer gran obstáculo. Y ese, como dijeron, eres tú, ¿no? sí, Porque, pues, por ejemplo, puedes decir, no, pues es que ya tengo esta idea para un canal, pero es que no tengo cámara, ¿no? Y es que, pues, no tengo, pues, no sé grabar, ¿no? O no sé, pues es que no no sé sé, editar. no sé editar. Sí, Te pones todas estas trabas. Pero la realidad es que ahorita puedes crear como contenido en TikTok que sea súper viral con tu celular. sí, Hay personas que tienen cero presupuesto y tienen mucha creatividad y les va bien, ¿no? sí, Y ya conforme pasa el tiempo, pues bueno, los ves evolucionando y te da gusto, ¿no? Que por sí, ejemplo que de repente ya graban con un mejor micrófono, ¿no? sí. O ya se ve que ya tienen, no sé, como alguna luz por ahí atrás, entonces, ok, qué chido, ¿no? O sea, como que le van invirtiendo cada vez más. Entonces, bueno, ese es como un primer obstáculo, ¿no? Como decidirte a hacerlo. En mi caso, otro obstáculo, pues era que, pues también tenía trabajo, ¿no? O sea, tenía un trabajo, pues vaya, de día, tenía que, pues también estar como con la familia y Sí. todo, tienes que hacer todo esto, descansar. Y bueno, lo que hice, que la verdad es que fue lo que me permitió hacer todo esto, es que me volví muy organizado con mi tiempo. O sea, antes del canal de YouTube, pues, o sea, yo nunca fui como de llegar tarde. O sea, realmente siempre fui como de llegar puntual a todos lados, así. Pero tras la pandemia, digo, tras lo del canal de YouTube, comencé a llevar una agenda. Entonces es como, bueno, Organización. quiero hacer mi canal de YouTube, también quiero pasar tiempo con mi familia, también tengo que ir a trabajar a estos lugares. Comencé a organizar mi tiempo y desde ese entonces, o sea, me rinde mucho más el tiempo. Sí. O sea, sí, soy obsesivo, o sea, sí soy, pero así muy meticuloso con el tiempo. O sea, por ejemplo, ya ahorita, si alguien me invita como, por ejemplo, a ensayar, y es como, ¿y a qué hora es el ensayo? A tal hora. ¿A qué hora acaba? Pues ya, o sea, yo sé que de 4:30 a 6:30, 6:25 yo voy recogiendo mi cablecito y Sí. todo, o sea, ya no me aviento esos ensayos de que, pues es que a lo mejor unos músicos llegaron más tarde, entonces pues vamos a, no, yo a las 6:25 y los que tocan conmigo ya saben que, como pues ya a esa hora yo, Sí. ya, Pero ya eras así o te hiciste así con la pandemia, porque no, la pandemia nos educó a eso, ¿no? fíjate que no fue con la pandemia, fue antes de la pandemia. Ok. O sea, ya cuando comencé como a tener como este doble trabajo, ya fue cuando pues me di cuenta que tenía que hacer un cambio porque no me rendía el tiempo. Pero como que había como si fuera como gasto hormiga, pero de tiempo en vez de dinero. Sí. Entonces hice eso y así pues ya me agendé de, bueno, de tal hora a tal hora voy a trabajar en mi canal. Y eso es como un consejo que yo, o sea, doy mucho, es que si quieres hacer un proyecto así, trátalo como trabajo. O sea, por ejemplo, si tú trabajas todos los días de 9 de la mañana a 2 de la tarde y alguien te dice un martes, oye, vamos a desayunar, pues le vas a decir que no puedes porque tienes trabajo, ¿no? Ujú, claro. Entonces, o sea, trátalo igual, ¿no? O sea, que esos sean tiempos que sí sean como, no, es que estoy haciendo esto, Sí. estoy dedicándome a esto. Y el hecho de que no recibas ingresos ahorita no significa que no sea un proyecto, no significa que no sea importante y no significa que lo puedes como dejar por hacer otra cosa, ¿no? Sí, es como cualquier negocio, necesita tiempo, necesita dedicación y una curva, Claro, ¿no? Y muchas personas no se quedan en el camino justamente por esa parte. Yo tengo muchos conocidos que hacen también contenido y se quedan en el intento porque no son organizados y no lo ven como trabajo. Entonces, esas dos claves, como consejo para toda la gente que nos está viendo, creo que son primordiales. ¿Quieres ser creador de contenido? Organización.
Sí. ¿Quieres ser creador de contenido? Velo como un trabajo, no lo veas como un hobby, como un extra. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor no como trabajo, pero velo como algo al cual le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Porque a Sí, lo mejor no te quieres dedicar a esto, a lo mejor sí es tu hobby, ¿no? Pero si quieres crecer, pues sí necesitas como ser como organizado con esto. Y otra cosa, ¿no? Que es como algo que también es muy difícil. Mucha gente como que no, eh, no, no sé, como que quieren ver como resultados más inmediatos. sí, Entonces también eso es como algo que mucha gente como se cansa, es como, no, pues es que mira, le estoy metiendo o sea, y lo entiendo, le estás metiendo como todo tu corazón, un proyecto, todo tu cariño y de repente, no, pues 20 visitas. Güey, o sea, sí, me tardé horas editando este video para sí, 20 visitas, ¿no? sí. Pero tienes que también entender que tus primeros videos nunca van a ser tus mejores videos. ¿No? O sea, tú vas adquiriendo eso sobre la marcha. Y yo más bien lo que les digo, bueno, es que en estos primeros videos, en estos primeros 20, 50 videos en los cuales vas a tener muy poca audiencia, Ujú. porque es como, o sea, a menos que le atines a muchas cosas, que sí se puede, Sí, sí hay casos, pero digamos que son garbanzos de libre. sí, En la mayoría de los casos no va a ser así. Velo como una práctica. Velo, estás puliendo tu estilo, estás puliendo tus habilidades de edición, estás puliendo tus guiones, estás puliendo tus temas, porque de repente a lo mejor si siempre te ven 20 personas y de repente te vieron 300, algo hiciste algo bien hiciste ahí. bien, Sí, exacto. entonces, ok, ¿qué fue lo que hice? A lo mejor fue el estilo de edición, fue la miniatura, fue el tema, fue la manera en la que lo conté, o sea, analizar qué es lo que hiciste bien ahí. Y eso me gusta mucho también, fíjate, o sea, sí soy como muy clavada de que a ver cómo funcionan estos videos, cómo Sí. funcionan videos ahora con una cortinilla que entre diferente, ¿no? ¿Qué pasa si entro primero yo y luego muestro una imagen? ¿Qué pasa si primero muestro la imagen y luego yo? Todas estas cosas hay que tenerlas en Sí, cuenta. todas esas variantes son súper importantes Sí. y poner mucha atención en eso. Giovanni, ¿qué proyectos vienen para ti? O sea, ¿qué proyectos tienes en mente? Pues mira, ahorita realmente lo que quiero es mejorar el canal todavía. Afortunadamente siempre hay espacio para mejorar, ¿no? O sea, como lo que le llaman áreas de De oportunidad, oportunidad. sí, porque justamente, por ejemplo, YouTube tiene como a veces te da como un partner que te va como ayudando, así como, oye, sabes que pues mira, tu canal le hace falta esto y esto, y analizando el canal con esta persona, pues bueno, los videos largos te dan ciertas métricas, ¿no? Que en este Sí. caso lo que te dan los videos largos son ingresos. Ujú. Muy importantes, ¿no? Es Sí, como muy importantes. Ingresos. Los videos cortos me ayudan más para atraer suscriptores, pero hay una parte que no he trabajado tanto. Digamos que ahorita videos largos ya le agarré la onda, videos cortos, ahí voy como agarrándole la onda, subiendo en TikTok, subiendo en Instagram, ahí vamos, ya creo que ya agarramos como un buen ritmo de trabajo. Lo que me hace falta ahorita es como hacer transmisiones en vivo. Entonces es como el proyecto que viene como en el siguiente año, como ya justamente poner como ciertos días de tal día va a ser transmisión en vivo, tal día va a ser transmisión en vivo, checar pues bueno, de qué voy a hablar, los invitados, ya más o menos tengo como el proyecto de cómo lo quiero hacer, ok. entonces eso es como lo que viene. ¿Por qué? Porque justamente de esta manera interactúas más con tu comunidad, Sí, que es una métrica que no o sea, que no se tiene tanto de los videos ni de los largos ni de los cortos, sí, porque en las transmisiones en vivo estás platicando con las personas, o sí, sea, en tiempo real. sí. Entonces, pues eso es como lo que quiero ahorita para el siguiente año y también ir puliendo como el contenido corto, ¿no? Porque también creo que todavía hay espacio de mejora, creo que todavía, o sea, sí soy mucho como de fijarme en qué puedo mejorar, a lo mejor en cosas como desde iluminación, particularmente cosas de guión, cómo empiezo, cómo termino, entonces ir como puliendo el estilo hasta que ya tenga como cierto estilo de video que diga, sí, es ese. Sí. Pues muy bien, Giovanni. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que fue un placer platicar contigo. Gracias por haber venido. Prácticamente eres nuestro padrino en Wow, en gracias, este gracias. podcast. Entonces, queremos brindar todo el equipo que está aquí. Muchas Los que gracias, no, muchas gracias. para los que no están, salud. Salud, salud. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como el Monitor Geek. YouTube son videos pues, largos, digamos, videoensayos, tipo
15 minutos, 22 minutos. Instagram, TikTok, Facebook, encuentran lo que son mis reels, que son como ya videitos cortos acerca de temas como más específicos, ¿no? Que pueden ser como temas pues más, un poco más variados. Ahí hemos hablado como desde lucha libre Sí. hasta películas a lo mejor que no son tan conocidas, ¿no? A lo mejor The Menu, Adiós a Lenin, cosas que a lo mejor en un video largo sería como difícil de tratar por la gente, Sí. pero aquí sí nos damos como la tarea como de explorar como otras cosas, entonces Sí. ahí me encuentran también. Pues aquí los hiperactivos deseamos que te vaya muy bien, que Muchas sigas gracias. así. La verdad es que vimos un crecimiento exponencial contigo y deseamos de todo corazón que sigas así. Gracias por Perfecto. venir, Giovanni, gracias por acompañarnos y aquí estás en tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo por toda la producción que está genial.